Vamos a continuar en esta edición de día viernes y le vamos a dar la bienvenida a Patricio Doval, a nuestro compañero en la ciudad de Rosario, para seguir analizando, porque me parece que el tema que nos traes ahora, Pato, y aprovecho para saludarte, también se desprende de lo que ayer dio a conocer el INDEC. ¿Cómo va? ¿Cómo anda ese viernes? ¿Cómo va, Germán? Buen viernes para todos, buen cierre de semana. Son datos que se desprenden de la encuesta permanente de hogares, que precisamente en este caso recolectó, enmarcó la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario, pero que corresponden a relevamientos que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y que también se presentaron ayer, Germán, con los datos de la pobreza y de la indigencia. Nosotros siempre lo decimos, es el costado social, el impacto de las medidas que quizás hoy expone positivamente la administración de Javier Milei en términos de equilibrar el balance fiscal del país, de desacelerar la inflación, pero a costa de aumentar más de 6 puntos la indigencia. No hay en la historia reciente crisis que pueda de alguna manera reflejar esta suba o bajar la inflación, moderarla, equilibrar el déficit a razón de subir la pobreza más de 11 puntos, ¿no? Realmente son resultados que indignan y que muestran el costado más crudo de esta política económica que está llevando adelante la Administración Nacional y de la que en algún momento también los funcionarios del Poder Ejecutivo deberán dar cuenta. Pero bueno, si nos ceñimos a la economía de las familias, ¿no? Hace unos minutos reflejábamos la situación de los que están más abajo en la pirámide Pato, social. funcionarios que desde que se dio a conocer la cifra del INDEC con respecto a la pobreza no han tenido declaraciones al respecto, ¿no? Más allá de la falta y la ausencia de políticas para tratar de reducirla. En relación a eso, el ministro de Economía hizo algunas publicaciones enmarcadas con datos erróneos en relación a la evolución de la pobreza, eso también hay que marcarlo, o responsabilizando de la suba de los datos de pobreza e indigencia a la administración anterior, cuando en realidad es algo que nosotros desde aquí venimos diciendo y la oposición también lo plantea, el propio oficialismo desde el inicio de la gestión, no es que Argentina viene surfeando en una curva de pobreza que se viene desacelerando, más por el contrario, pero quizás la aceleración de esos datos me parece que hablan a las claras de cierta responsabilidad que tiene la administración actual, ¿no? Ya llevan más de 9 meses gobernando la Argentina y hasta ahora poco han reflejado, han hablado en relación precisamente a los resultados que desde el punto de vista social está teniendo el programa económico. Yo te decía, hace un minuto reflejábamos lo que pasaba con aquellos que están por debajo en la pirámide, ¿no? Aquellos que sin dudas están bajo la línea de indigencia y son los que bajo un esquema informal están día a día hurgando la basura tratando de recolectar algo que puedan monetizar, ¿no? Pero también fíjate estos datos, ¿no? que también refleja la encuesta permanente de hogares y que ha puesto en foco la usina de datos de la UNR y que refleja cómo en el último año, fíjate esta primera placa que habla del Gran Rosario, en el último año cómo se incrementó el porcentaje de hogares que acudieron a sus ahorros para afrontar sus gastos. Un crecimiento del 84%, así comparamos primer trimestre de 2023 contra primer trimestre de 2024. 11,2% era el porcentaje de la población rosarina que acudía a sus ahorros para enfrentar los gastos del mes a inicios del año pasado y esa evolución se elevó al 20,6% en el mismo periodo, en este caso del 2024, ¿no? Realmente vemos cómo se erosiona la situación ocupacional, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y cómo los hogares deben acudir a otras estrategias para cubrir sus consumos básicos, Germán. En las columnas de al lado vemos cómo, por ejemplo, pedir dinero a los familiares también es una práctica que se ha incrementado. Si hacemos una comparación interanual del primer trimestre de este año respecto al igual periodo del año pasado, del 10,6 al 13,3%, y también intentar afrontar el costo de los bolsillos flacos con pedir créditos bancarios o directamente ir a alguna entidad financiera para intentar costear los gastos del mes, ¿no? Del 8,1 al 10,6%. Bueno, lo que se ve en la placa con respecto al impacto es que la gente entiende esta dinámica económica de que pedirle al banco termina siendo prácticamente la última opción. Por eso el crecimiento es exponencial en la gente que
tiene un ahorro y lamentablemente lo gasta por una cuestión de necesidad, o que van y le piden a sus amigos. Pero el que menos se ha incrementado es el que tiene que ver con el banco. Aún así, hay mucha gente que ya no tiene las otras alternativas. Digo, ni ahorros guardados en la casa, ni un amigo que te pueda, en este caso, auxiliar, y por eso terminan cayendo también en las entidades bancarias. Sin dudas, con tasas en algunas entidades, incluso financieras, fuera del esquema formal bancario, con tasas usurarias, Germán. Yo creo que esta evolución que estamos viendo de cómo la gente se endeuda, quizás apelando a los ahorros, se va a ver sobre todo en algunas variables que quizás identifiquemos este verano, como por ejemplo aquellos que se puedan ir de vacaciones. Los ahorros son los que están ahí reservados o para cambiar el auto o para comprar algún bien mueble, o quizás para salir de viaje en el verano, y bueno, son esos ahorros los que se han dilapidado durante gran parte de este 2024. En la segunda placa vemos lo que pasa en el promedio de los 31 conglomerados urbanos que releva la encuesta permanente de hogares, y si bien los datos están más suavizados que la evolución que se da puntualmente en el Gran Rosario, en la Cuna de la Bandera, también vemos como las curvas más o menos siguen al mismo patrón, un 23% de crecimiento respecto de gente que durante el primer trimestre de este año apeló a los ahorros para intentar financiar las compras del mes, los datos habituales, los datos cotidianos, y la curva más o menos sigue el mismo patrón, como decía, tanto en pedir dinero, pedir un préstamo a familiares o bueno, apelar a un crédito bancario o financiero. Dificultades, aristas que se desprenden de los datos de la pobreza, que sin duda ayer fueron un baldazo de agua fría. Yo creo que para más de un funcionario nacional, más allá de que no lo estén admitiendo, entienden que estos datos también van horadando, van dilapidando la credibilidad y el respaldo que mucha de la población asalariada, mucha de la población que hoy está afectada en sus niveles de ingresos por las políticas económicas del gobierno nacional, que en su momento dio un respaldo, ¿no? Eso se vio en los resultados electorales. Bueno, hay encuestas que ya están hablando de esa pérdida de respaldo de al menos una porción importante de la población. Me parece que esos elementos que sustentan esos puntos de vista, esas decisiones de la gente que ya no respalda o respalda en menor medida al oficialismo, se ven en relación al costado social, al impacto de las políticas, más allá de que hoy el gobierno nacional puede gloriarse de que equilibró el déficit y está moderando en parte, lo pongo entre comillas, en parte la inflación, ¿no? La curva de precios. Pato, son análisis que seguramente requieren de mayor cantidad de tiempo y un seguimiento constante, porque esto forma parte de la diaria, mientras la versión oficial generalmente se dedica a hablar de lo que significa el déficit cero o de alguna forma ralentizar el aumento de la inflación. Estos son los números con los que nos encontramos todos los días, cuando la gente llega a fin de mes haciendo malabares, o no llega, o va gastando ahorros, o en definitiva va a un banco para pedir una rueda de auxilio. Seguramente son los números que en definitiva van marcando también por qué hay tanta recesión en cuanto a diferentes rubros de la economía. Digo, es imposible no ver este impacto, por ejemplo, cuando nombramos y decimos que un supermercado vende menos con respecto al mes pasado, o en la comparación interanual, cuando no hay manera de llegar a fin de mes, ¿no? Sí, tal cual. E incluso, vos fíjate, ¿no? Esta impronta se da más allá de que algunos rubros en particular, pienso en la evolución de los sueldos, quizás en la actividad privada, el gobierno nacional habla de que en promedio los asalariados que dependen del rubro privado han incrementado sus salarios algunos puntos por encima de la inflación. Esto no ocurre con el grueso de los empleados estatales, dependientes de la administración nacional. Todo eso coadyuva a que, más allá de algunos datos positivos que puede exponer el gobierno nacional, no hay crecimiento en la demanda de algunos rubros, en el comercio, en la actividad económica en general. Es un punto que me parece va a tener que atender esta administración si quiere cerrar el año con alguna reactivación en la actividad económica. Veremos qué pasa, pero realmente estos son datos muy desfavorables. Pato, muchísimas gracias. Volvemos a tomar contacto la semana que viene. Hasta allí nuestro compañero con el análisis también de esto que se desprende de los números que venimos hablando con respecto a la economía. Nosotros vamos a hacer una pausa. En el regreso lo seguimos informando. Hasta las 2 de la tarde seguimos en este viernes.